Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Kerry Thompson adoraba a su hija de 6 años, Katie, y la llevaba de paseo al parque de la ciudad o al zoo siempre que era su día libre. Hoy optaron por la segunda opción, que parecía preferible. Al llegar al zoo fijo, madre e hija comenzaron a pasear de un recinto a otro, admirando los curiosos animales que se paseaban por las amplias pajareras. Tras el recorrido principal, dieron de comer a los majestuosos cisnes del estanque y agasajaron con galletas a las omnipresentes ardillas, que saltaban de rama en rama y asombraban a los visitantes con su agilidad y gracia. A Katie le encantaba pasar tiempo con su madre, que era su persona más cercana y querida. Quería crecer lo antes posible y convertirse en adulta. Pero, sobre todo, quería librarse de la cojera que la molestaba desde hacía un año. Se había roto una pierna al caer de un pequeño árbol. Sus huesos no se habían reimplantado correctamente, por lo que ahora cojeaba notablemente al andar, lo que le complicaba mucho su ya difícil vida. En el fondo, Kerry se culpaba de lo ocurrido, y no pasaba un día sin que pensara en ello. Oh, si no hubiera estado tan ocupada cocinando en la cocina, las cosas habrían sido tan diferentes. Hubiera sido diferente, pensó la infeliz con lágrimas en los ojos. Afortunadamente, la pequeña Katie no se centraba en su discapacidad, y mientras sus sueños seguían siendo solo sueños, disfrutaba de la vida y reía contagiosamente como una niña. Mirando de vez en cuando a su hija, Kerry no podía contener un suspiro apenado. En esos momentos, la mujer se acordaba de sí misma a esa edad, y una oleada de recuerdos la invadía de inmediato. La vida de Kerry no era fácil, y tenía sus propias razones, bastante buenas, para pensar así. Al recordar las dificultades de la vida con su ex marido Henry, Kerry revivió los acontecimientos de aquellos años, que habían dejado una profunda herida sin cicatrizar en su alma. En este caso, no podía decir que antes de la boda Henry fuera una belleza fatal o un seductor Don Juan. Simplemente, había algo en el carácter del chico que atraía sin remedio a la solitaria huérfana. Y Henry, por supuesto, resultó ser un chico e inmediatamente se fijó en la modesta belleza o una bibliotecaria, con el objetivo de conseguir su corazón para él. Henry era de fuera, venía de la gran ciudad, donde ya se había convertido en un incordio para sus padres. Estos lo habían exiliado deliberadamente a casa de unos parientes lejanos en un pueblo atrasado para desalojar la irreprimible arrogancia de su hijo y protegerlo de las tentaciones de la gran ciudad. Una vez que vio a Kerry en el supermercado, el tipo decidió no demorar el momento de conocerse e inmediatamente le ofreció ir con él al cine por la noche. Por sorpresa, la menuda belleza se sintió confusa y cediendo inesperadamente a la insolente afirmación de Henry, aceptó. Aquella noche, Carrie, por primera vez en mucho tiempo se sintió feliz. El chico acudió a la cita con un ramo de rosas escarlata y se presentó ante ella como un galante caballero, colmando a su compañera de un montón de cumplidos. En la pantalla se proyectaba una película sin complicaciones y con un argumento gastado, pero es poco probable que los jóvenes recordaran al menos un fotograma de ella, porque se estaban besando apasionadamente en las últimas filas del cine. Fueron esos besos los que se convirtieron en el punto de partida de su relación, que se desarrolló rápidamente. Así que, como es natural, después de aquella memorable velada, Henry y Kerry se veían casi a diario, y cada encuentro era cada vez más íntimo. La culminación de su tormentosa relación fue una noche que pasaron juntos en un hotel, tras la cual Carrie empezó a considerarse legítima prometida de Henry. Por desgracia, en el fondo, el chico no compartía su opinión y hubiera preferido seguir llevando una vida promiscua sin el lastre de una relación seria. La noticia del embarazo de Kerry, durante un tiempo, puso sobrios a los apasionados amantes. Pero entonces, Henry se recompuso, tras una breve vacilación, le propuso matrimonio a su amada. En el fondo, no quería este matrimonio, pero aún más, no quería que le llamaran cobarde, temeroso de la responsabilidad. Aunque todos los que debían saberlo bien entendían que este matrimonio era estrictamente un matrimonio concertado, y no por amor. Solo después de iniciar una vida familiar, Carrie se dio cuenta del error fatal que había cometido. Y es que el cónyuge de la muchacha era un hombre cruel y autoritario acostumbrado a mandar a quienes eran intrínsecamente más débiles que él. Al final, cansada de los interminables regaños y reclamaciones de Henry,
Kerry huyó de él y solicitó el divorcio, que la liberó del tirano familiar. Pero antes tuvo que compartir su dolor con él y derramar muchas lágrimas. Pocas personas sabían que en el fondo de su corazón, la mujer guardaba un secreto doloroso y desagradable para ella. Hace 6 años, estuvo a punto de perder a su hija recién nacida 2 meses antes de la fecha prevista por los médicos. Y no fue culpa de los obstetras ni del personal médico de la maternidad. Durante todo el embarazo Kerry se sintió muy bien y no tuvo miedo del inminente parto, que le parecía algo natural e inherente a todas las mujeres del mundo. Al mismo tiempo, la chica tuvo que tolerar con firmeza los comentarios sarcásticos de su marido, decepcionado con su figura visiblemente cambiada. «Empiezas a parecer una vaca torpe. Estás a punto de empezar a mugir», dijo enfadado Henry, el amante de la belleza femenina. Al final, fueron las burlas de su marido las que provocaron que la niña se pusiera de parto prematuramente 2 meses antes de la fecha prevista. Los médicos tuvieron que luchar no solo por la vida de la recién nacida, sino también por la de su madre a consecuencia de la hemorragia interna. Afortunadamente, Kerry y su hija Katie se salvaron. Pero cuando la agotada madre vio con sus propios ojos a la recién nacida, le dolió el corazón de compasión. La niña parecía tan pequeña y frágil que enseguida se le saltaron las lágrimas. «No te preocupes, cariño. Ya verás, estará más sano que cualquiera de sus compañeros», dijo el obstetra de guardia al ver la cara de susto de la niña. En respuesta, Kerry dedicó al médico una sonrisa irónica y cayó en un olvido ansioso y doloroso. El hecho era que la mujer amaba a su recién nacido con todo su corazón, y ninguna imperfección externa podía disminuir sus sentimientos maternales. Por desgracia, mientras Kerry dormía, apareció en la habitación Enrique, que, más que nada, quería ver a su hija recién nacida. Pero cuando el hombre se dio cuenta de que el bebé había nacido prematuro, sus labios se contorsionaron en una sonrisa despectiva. «Aquí, ni siquiera pudiste dar a luz correctamente. Vasija podrida», refunfuñó enfadado, mirando a su hija. En ese momento, la ira se apoderó del hombre, lo que posteriormente le acarreó aún más problemas de los que tenía ahora. Lo primero que pensó Henry fue en abandonar al bebé, pero después, tras sopesar los pros y los contras, decidió aceptar lo ocurrido y esperar a que Kerry recibiera el alta de la maternidad. Fingiendo cuidadosamente ser un marido cariñoso, actuó como si no hubiera pasado nada, con lo que, una vez más, engañó hábilmente a su mujer. En un momento dado, Kerry llegó a pensar que las cosas mejorarían y podría llevar una vida familiar normal sin resentimientos ni recriminaciones mutuas. Pero, por supuesto, no fue así, y, como suele ocurrir, los problemas llamaron a la puerta inesperadamente, a sabiendas. Todo empezó cuando Henry fue despedido de su trabajo unos 6 meses después del nacimiento de su hija. Y así, como era de esperar, se acabó el equilibrio inestable en la familia Thompson. El hecho era que la empresa donde trabajaba el padre de la pequeña Katie había sido declarada en quiebra, con todas las circunstancias que ello conllevaba. Los salarios atrasados, por supuesto, no se pagaban a los empleados, lo que amargaba aún más a Henry. Kerry hizo todo lo posible por apoyar a su marido, que se tomó muy mal la pérdida de su empleo. La mujer sabía que a los ojos de un Henry enfurecido, el mundo entero estaba pintado de negro, y cualquier otra persona era su enemigo. «Bueno, ten paciencia, cariño. Sabes que esta empresa no es la única. ¿Encontrarás algo más? Aceptarán a un tipo como tú con brazos y piernas en cualquier oficina». Tratando de apoyar a su marido, Kerry dijo. Como mujer comprensiva y compasiva, Kerry no metió prisa a su marido para que eligiera un empleo, dándole la oportunidad de adaptarse a la nueva realidad y entrar en razón. Pero, para gran angustia de su esposa, al cabo de 5 meses, Henry no solo no encontró trabajo, sino que se negó a resolver los problemas relacionados con su futuro empleo. En lugar de eso, el hombre se pasaba el día sentado ante su ordenador portátil en brazos de una botella de algo caliente. Al principio, Kerry no quiso ver nada malo en ello, creyendo que su marido solo necesitaba descansar y ordenar sus ideas. Pero con el paso del tiempo, Henry seguía en paro. Al mismo tiempo, abusando del alcohol, el cónyuge podía gritar indebidamente a su juguetona hijita, o incluso levantarle la mano a su madre. No pasaba un día sin que el consumo de la botella por parte de Henry fuera seguido de una terrible reyerta en su casa, con rotura de vajilla y todas las circunstancias que ello conllevaba. «¿Por qué me haces esto, Henry?»,
Sabes que trabajo a tiempo parcial como bibliotecaria y que no puedo mantener sola a toda mi familia. Lo siento sinceramente por ti e intento ayudarte, pero al fin y al cabo no soy maga, dijo Kerry, eligiendo cuidadosamente sus palabras. En respuesta, Henry cambió instantáneamente de rostro y, aderezando su discurso con un lenguaje soez, se transformó en un dragón que escupía fuego, arrasando todo a su paso. Le parecía que el dueño de la empresa donde trabajaba le había hecho una gran injusticia, y ahora el mundo entero se lo debía. Pero, sobre todo, Kerry temía que, en momentos de ira, su cónyuge traspasara todos los límites aceptables y no permitiera ni siquiera la idea de que pudiera estar equivocado. Por desgracia, el testigo más frecuente de la decadencia moral de Henry, de los escándalos de su desenfrenada embriaguez, era su hija pequeña, que, debido al trabajo de su madre en la biblioteca de esta, pasaba la mayor parte del tiempo en casa con su padre. En algún momento, tras otra pelea de borrachos por parte de un cónyuge problemático, Carrie se sorprendió a sí misma pensando que aquello no podía seguir así. Eso es. Había tenido suficiente. Ya no era fuerte. Que hiciera lo que quisiera, pero que se olvidara de mí. No bastaba con que me hubiera arruinado la infancia, no bastaba con que mi hija tuviera que pasar por algo así, pensó Carrie. Aprovechando el olvido de Enrique en otro estupor alcohólico, la mujer hizo las maletas y, junto con su hija, abandonó la casa de la que se había cansado. Dejando a su marido, era muy consciente de que quemaba tras de sí todos los puentes que la unían al pasado. Pero, por otro lado, no tenía otra opción. Pasara lo que pasara, Henry era la persona más cercana a ella, la que le daba esperanzas de algo bueno, tierno y sincero. Pero en algún momento, tarde o temprano, todo llega a su fin. La suave voz de Katy sacó a la joven de sus recuerdos tristes y extremadamente angustiosos. «Mamá, ¿puedo comprar algunos dulces? Ya sabes, un bollo o un pastel». «Claro que puedes». «¿De qué estás hablando?» «Cómpralo tú misma, ¿quieres?» «Ya eres mayorcita», dijo Carrie con una sonrisa y le dio a su hija unos billetes pequeños. Katy cogió el dinero con impaciencia y, cojeando, se dirigió a un kiosco cercano con refrescos y dulces. En ese momento, el smartphone que Kerry llevaba en el bolsillo emitió un pitido, alertando a su dueña de una llamada entrante. «Oh, mal momento otra vez», susurró la mujer. Mientras hablaba con un colega por teléfono, la mujer se apartó y perdió de vista a su hija durante un rato. No estaba preocupada por Katy. No era la primera vez que iba al zoo y sabía cómo comportarse en esos lugares. Mientras tanto, Katy se acercó al kiosco con toda clase de manjares y, con la boca entreabierta, empezó a mirar la vitrina con interés. Esta abundancia hizo que a la chica se le iluminaran los ojos y se le hiciera la boca agua de saliva hambrienta. Katy no sabía qué elegir, una tarta de natillas o una gran tarta de jengibre con mermelada. La niña no tenía suficiente dinero para los dos manjares, y también tenía que tomar algo. De repente, la atención de Katy se vio atraída por el suave arrastrar de los pies de alguien detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a un hombre mayor de pie a unos metros de ella. Era difícil determinar su edad exacta, pero parecía tener unos 70 años. El hombre llevaba una capucha en la cabeza, que le servía tanto de sombrero como de protección contra las posibles precipitaciones y el viento. El hombre estaba delgado y pálido, y su rostro mostraba una clara expresión de anhelo y fatiga universal. Había una tristeza indescriptible en los ojos del anciano que conmovió a la muchacha hasta lo más hondo. Katy miró al anciano confundida, luego se acercó y preguntó con cautela. «Abuelo, ¿estás enfermo? ¿Quieres que te compre ese gran pan de jengibre con mermelada? ¿Puedes ver el glaseado que tiene?» El anciano levantó la vista y miró a la chica. Luego, pensó durante un segundo o dos, y con vergüenza, bajó la cabeza y dijo: «Gracias, cariño. Te estaré muy agradecida. Tengo tanta hambre que mi estómago está pegado a mi espalda». Sin dudarlo ni un segundo, Katy entregó inmediatamente al dependiente el dinero para pagar el pan de jengibre y la botella de refresco que había elegido. Los ojos del anciano se iluminaron de felicidad. Sus labios temblaban traicioneramente y sus manos temblaban como las de un paralítico. «Muchas gracias, buena chica. Que tu vida sea buena». «No como la mía», susurró el hombre, y con sumo cuidado, aceptó el dulce pan de jengibre de manos de Katy.
No queriendo avergonzar al anciano, Katy volvió junto a su madre, que acababa de terminar de hablar por teléfono. «Mami, ¿te imaginas? Y hay un abuelo hambriento parado en el puesto. Con una capucha en la cabeza. ¿No me regañarás por comprarle algo de comer?», preguntó la niña con cautela. «No, claro que no. ¿Por qué debería regañarte? Hiciste todo bien, hija. Sobre todo porque aún voy a comprarte el que elegiste al principio, antes de conocer al abuelo», replicó Kerry con una sonrisa. Pronto, madre e hija estuvieron de pie ante el kiosco, donde la vendedora, con su característica sonrisa en la cara, repitió el pedido de la niña. Después, Kerry se acercó al hombre sentado en el banco, tras un cortés saludo, se sentó cuidadosamente a su lado. El desconocido llevaba una capucha sobre la cabeza, de modo que solo se le veía la cara hasta la mitad. No estaba claro dónde había puesto exactamente el pan de jengibre que le había comprado la chica. Si ya se lo había comido, o si se lo había guardado en el bolsillo y lo había dejado para más tarde, era difícil de entender. El hombre tenía un aspecto desaliñado y parecía un vagabundo. Medio cubierto por la capucha, el rostro del anciano le resultaba vagamente familiar a Carrie, pero la mujer aún no recordaba exactamente dónde lo había visto. «¿Bonita hija tienes? Yo también tuve una hija. Pero ya habrá crecido. Y vive en otra ciudad». El desconocido fue el primero en romper el silencio. «Sí, criar hijos es la verdadera felicidad de la paternidad. Y deberías ir a ver a tu hija», respondió Kerry con una sonrisa. En ese momento, desvió involuntariamente la mirada hacia la barbilla y la parte inferior de los pómulos del anciano. Kerry lo miró y no podía creer lo que veían sus ojos. «No, es solo una ilusión óptica. O tal vez sea solo una coincidencia, intenta averiguarlo», pensó la mujer, intentando sobrellevar la emoción. Aún incapaz de apartar los ojos del rostro del anciano, lo taladró literalmente con la mirada. El caso era que Kerry ya había visto esa cara antes, y el darse cuenta de ello la sumió en un profundo estado de shock. Armándose de valor para disipar las últimas dudas, la mujer apartó bruscamente la capucha de la cabeza del anciano y se adormeció ante lo que veía. Kerry se estremeció y, chillando, retrocedió involuntariamente unos pasos. La miraba un hombre mayor, de ojos grises y ligeramente tristes, con una barbilla fuerte sobre un rostro pálido y arrugado. Era un conocido de Kerry de su vida anterior, por lo que todas las dudas sobre este se desvanecieron por sí solas. Sin saber qué decir en ese momento, Katy miró interrogante a su madre. Pero en realidad no había nada que decir. Y probablemente no era necesario. La mente de Kerry se nubló y sus pensamientos fluyeron hacia atrás, llevándola a la época en que era una niña traviesa como lo es ahora su hija. Los recuerdos y las imágenes se agolpaban, obligando a la mujer a revivir todo lo sucedido. Kerry nació en una familia corriente en la que su padre trabajaba como conductor y su madre era peluquera en un salón de belleza. Su infancia no estuvo privada de pequeñas alegrías, que tanto gustan a todos los niños del mundo. A pesar de que en la familia no había mucha riqueza, sus padres nunca privaron a Kerry de regalos e intentaron, al menos de vez en cuando, satisfacer sus deseos. El futuro le parecía tan brillante a la niña que asumió erróneamente que siempre sería así. Todo cambió en un instante cuando la pareja murió en el naufragio de un crucero, lo que dejó huérfana a su hija Kerry. Como la niña no tenía parientes cercanos, y los parientes lejanos no mostraban ninguna preocupación por ella, los muros del orfanato se cernieron inmediatamente sobre ella. Habiendo perdido a su madre y a su padre, la niña no se dio cuenta inmediatamente de que sus padres habían muerto y durante algún tiempo creyó erróneamente que volverían pronto. No fue hasta que los servicios sociales internaron a Kerry, de 6 años, en un orfanato, cuando se dio cuenta de que su vida sería diferente a partir de ahora. Su madre no volvería a hacerle tortitas y requesón, y su padre no la cogería en brazos y la dejaba caer al techo. Ahora, el nuevo hogar de Kerry será un orfanato, y sus amigos serán los mismos huérfanos indigentes que ella. Pero la niña no podía saber que el destino le tenía reservada una nueva prueba, que resultaría aún más difícil que las anteriores. No pasaba un día sin que Kerry soñara con que algún día la llevarían a un orfanato. Pero tras 2 años entre las paredes del orfanato, acabó por perder la fe en su adopción. Para colmo, los residentes más mayores del orfanato eran muy reacios a adoptar bebés que, por su edad, no tienen memoria ni comprensión. «Es verdad. Tengo casi 6 años.
Ahora nadie querrá acogerme, pensó Carrie con tristeza, sin saber que las cosas estaban a punto de cambiar. Aproximadamente un mes después, una pareja mayor, ambos de unos 40 años, se presentó en el orfanato y decidió adoptar a una niña de unos 6 o 7 años. En cuanto vieron la foto de Kerry en el expediente, la pareja dijo con una sola voz que querían adoptarla. Andrew y Ashley Clark llevaban 16 años casados, pero nunca habían podido tener un hijo. Ni los médicos, ni las clínicas de élite, ni los costosos tratamientos les ayudaron. La única salida era conseguir la custodia de su hijo, lo que cambiaría sus vidas a mejor. Así que con todo el papeleo, Andrew y Ashley consiguieron sacar a Kerry del orfanato en un mes. A la niña le encantó estar en su nueva familia. Desde los primeros días, Kerry se vio rodeada del cariño y los cuidados que no había conocido en varios años. Poco a poco, los recuerdos de sus padres biológicos se fueron desvaneciendo, dejando unas pocas imágenes borrosas y fragmentos en su memoria. Ashley resultó ser una madre cariñosa que enseguida encontró puntos en común con Kerry. Andrew también estuvo a la altura de su cónyuge y participó muy activamente en la crianza de la niña. Parecía que la felicidad de la familia Clark estaba a la vuelta de la esquina. Para sentirla, solo había que extender la mano y conseguir lo que se deseaba. Pero, como suele ocurrir, los problemas llamaron a la puerta en un momento en el que no los esperabas en absoluto. De hecho, era solo una ilusión, que escondía un futuro de giros y trampas impredecibles. Los problemas de la familia empezaron de repente, con un suceso que les obligó a reconsiderar su actitud ante la vida. Un día, durante otra excursión al río con sus padres, Kerry, de 11 años, decidió darse un chapuzón y, sin esperar a sus padres, se metió en el agua. Había una pandilla de niños chapoteando, uno de los cuales, nadando más lejos de lo que se suponía, donde para su horror se dio cuenta de que no podía volver atrás. Las piernas del chico se acalambraron traicioneramente, y su cabeza empezó a hundirse lentamente en el agua. La situación se estaba volviendo crítica, de no ser por la reacción inmediata de Andrew, la tragedia habría sido inevitable. El hombre era un excelente nadador y en unos instantes había cubierto la distancia que le separaba del chico. En el último momento, Andrew agarró la mano del adolescente, impidió que se hundiera y le ayudó a nadar hasta la orilla. Poco después estaban calentándose alrededor del fuego, riendo contagiosamente, intentando no pensar en lo que había ocurrido unos minutos antes. Al tirar del brazo del adolescente, Andrew se fijó sin querer en el gran lunar que tenía en la muñeca de la mano derecha. «Vaya, la naturaleza te ha dado semejante regalo. Supongo que serás feliz», dijo el hombre. El adolescente se sintió avergonzado y bajó los ojos sintiéndose culpable. Desde entonces, no volvieron a verse. Aquel día, después de tan heroico rescate del niño, Kerry llamó «papá» a Andrew por primera vez, y la constatación de ello hizo realmente feliz al hombre. Antes de eso, la chica nunca había utilizado la forma diminutiva de la expresión y se limitaba a «papi». Por desgracia, fue el suceso del río el que abrió una cadena de problemas que envolvieron a la familia Clark en un espeso velo. Primero, enfermó gravemente Ashley, que pronto mostró signos de una terrible enfermedad hereditaria, para la que la humanidad no había inventado una cura eficaz. Después, Andrew empezó a tener problemas en el trabajo debido a que la dirección de la empresa, en la que había trabajado bastante fielmente como contable, se vio envuelta en una evasión de impuestos. Como resultado, Andrew Clark también cayó en manos de la policía fiscal. Debido a la notoriedad del caso, Andrew fue encarcelado el segundo día de la investigación, lo que no pudo sino afectar al estado de su esposa. La investigación se prolongó durante 6 meses, implicando cada vez a más figuras nuevas en el caso. Al sentir ansiedad por su marido, Ashley se olvidó durante un tiempo de sus propios problemas e incluso abandonó el tratamiento, que le parecía inútil y extremadamente doloroso. No tomar la medicación fue un error que le costó la vida a la pobre mujer. Da la casualidad de que Ashley murió 5 días antes del juicio, en el que su marido Andrew fue posteriormente absuelto. De hecho, Andrew Clark no era culpable de nada, pero sus astutos empleadores le convirtieron deliberadamente en el culpable de todos los problemas. Andrew, loco de dolor, ni siquiera pudo acudir al entierro de su esposa, y fue puesto en libertad tras su funeral. Así, por voluntad de un malvado destino, Kerry casi acaba de nuevo entre los muros del orfanato. Durante este tiempo, la niña se ha encariñado mucho con Ashley y Andrew, que se han convertido en sus verdaderos padres. Viudo, el padre adoptivo de Kerry cayó en una grave depresión,
de la que le resultó muy difícil salir. El alcohol no hacía sino exacerbar la angustia mental del cónyuge fallecido. Andrew tuvo que pasar por muchas cosas antes de encontrar fuerzas para seguir adelante. Solo 4 años después de la muerte de Ashley, Andrew decidió empezar una nueva relación. Durante este tiempo, pudo establecer su propio negocio y abrir una pequeña empresa de venta de materiales de construcción. Susan, la nueva elegida de Andrew, encarnaba la imagen de una mujer que sabe exactamente lo que necesita de la vida, por lo que inmediatamente consideró los beneficios de una posible asociación con un viudo prometedor con visión para los negocios. Así, por voluntad del destino del villano, Kerry ha encontrado una tercera madre, que de hecho se convirtió en su madrastra. No la consideraba en absoluto una pariente, pero estaba obligada a tratarla con respeto. Y a la propia Susan, francamente, no le gustaba su hijastra, que le parecía arrogante y muy retraída. Cuando Susan llegó a la casa, Andrew no dejó de querer a Kerry y, al igual que antes, la consideraba de su propia sangre. Salvo que la nueva esposa no compartía los sentimientos paternales de Andrew y en cada oportunidad que se le presentaba recalcaba el hecho de que su hija era adoptada. Pero por mucho que Susan intentara meter cizaña en la relación entre su marido y su hija adoptiva, seguían considerándose parientes. Pasaron 2 años. Kerry acababa de cumplir 17 años cuando se produjo un acontecimiento que cambió sus vidas hasta hacerlas irreconocibles. Todo empezó cuando Susan sugirió de repente a Kerry que fuera a visitar a sus parientes lejanos. Imagínate, Kerry. Hay un río. Un bosque. El aire más limpio. Es un sueño, ¿verdad? Mi tío Bernard Smith te lo enseñará, se crió allí y conoce cada piedra, le dijo a su hijastra. Conociendo bien las aficiones de su hijastra, Susan no dudaba de que la crédula Kerry aceptaría encantada la oferta. Y con el apoyo de su padre adoptivo, la muchacha emprendió un viaje hacia el interior, donde se encontraba el leñador Bernard Smith. Tanto más cuanto que para una chica que había crecido en la ciudad, la cautivadora belleza del pueblo parecía un auténtico paraíso y una magia universal. Kerry se quedó unas 2 semanas, tras las cuales decidió volver a casa. Pero cuando solo su madrastra la recibió en la estación de tren, la chica experimentó de repente un fuerte ataque de ansiedad. «Tía Susan. ¿Por qué estás sola?» «¿Y dónde está papá?», preguntó Kerry sorprendida. En ese momento la mujer se puso extrañamente pálida, y luego contestó bruscamente. «En primer lugar, no es tu padre, sino tu tutor. En segundo lugar, ya no tienes padre. Nos dejó y se fue. Y nosotros también nos vamos, a la capital. No quiero llevar su empresa sola. Voy a empezar una nueva vida». Al principio, Carrie pensó que la había oído mal y que todo era producto de su desbocada imaginación. Pero cuando miró a su madrastra a los ojos, se dio cuenta de que todo lo que había dicho era cierto. ¿Cómo ha podido ser? ¿Pudo ser tan cruel conmigo? Me llamó su hija, y luego me traicionó. Y no podía irse sin más. Abandonar la casa, la compañía, yo al final, exclamó Kerry. Oh, así de fácil, renuncio. Fácil. Sin demasiados sentimientos y mocos. Fue a negociar, y luego cogió el dinero y se fue con su señora. Que me aspen si no tiene sitio, sinvergüenza, dijo Susan enfadada. La metrópoli no era acogedora, y encontrar un buen trabajo para una menor de edad no era tan fácil como ella había imaginado. Al final, tras probar una docena de trabajos, consiguió un empleo como ayudante de bibliotecaria. Por supuesto, no era el trabajo de sus sueños. Pero, por otro lado, era mejor que nada. Susan, habiendo atraído a su hijastra a la capital, vendió la empresa y la casa de su marido desaparecido en poco tiempo, no sin la ayuda de otros. Al mismo tiempo, no le importaba en absoluto el destino de Andrew, que podía meterse en problemas. Carrie se sentía incómoda preguntándole a su madrastra sobre el tema. La ingenua muchacha creyó las palabras de Susan, sin sospechar siquiera que le estaba mintiendo descaradamente. En este caso, la madrastra le dijo inmediatamente a Kerry que se buscaran una habitación y vivieran separados. Fue una grosería por parte de Susan, pero no había nadie que pudiera convencerla de lo contrario. Al parecer, llevaba mucho tiempo investigando las posesiones de Andrew, cuando desapareció, pasó a la acción. Kerry intentó averiguar algo sobre su padre desaparecido, pero para una chica de 17 años era una tarea imposible.
El teléfono de papá no estaba en la zona de cobertura de la red, y tras un año de búsqueda infructuosa, la hija se dio cuenta de que su padre realmente les había abandonado para siempre. Mientras tanto, la madrastra gastaba el dinero de su cónyuge, que seguía sin dejarle saber nada de él. Pasó el tiempo. Kerry se hizo mayor y se distanció cada vez más de Susan, que empezó a abusar mucho del alcohol. El dinero fácil no le hacía ningún bien a la mujer y, de hecho, la llevó a tocar fondo. En un momento dado, Carrie incluso empezó a avergonzarse de su madrastra, que llegó a ser como una vagabunda de la estación de tren. Y cuando la muchacha cumplió 20 años, conoció al malogrado Henry, que desde los primeros minutos de comunicación la encandiló con su asertividad y el alcance de sus insinuaciones. 2 años más tarde, la joven pareja tuvo una niña a la que, como ya sabemos, los nuevos padres llamaron Katie. Durante este tiempo, solo un incidente recordó a Kerry su amargo pasado. La muerte de su madrastra no fue una sorpresa para ella, ya que hace un año los médicos diagnosticaron a Susan una cirrosis hepática en estado muy avanzado debido al consumo excesivo de alcohol. El tratamiento y los caros medicamentos no dieron el resultado deseado, y la mujer murió antes de cumplir 45 años, apenas una semana. Pero lo que Susan le dijo a su hijastra antes de morir, nunca podrá olvidarlo. Lo siento, Kerry, pero deberías saber. Fui un hombre podrido. Y ahora me arrepiento ante ti. No pasará mucho tiempo. Pero antes de morir, quiero aliviar mi alma. Andrew, tu padre. Él no nos abandonó. Fui yo quien le traicionó. Verás, una semana antes de que llegaras, fue a negociar con una gran suma de dinero. Y ya tenía una amante permanente, la compañera del padre de Andrew Jackson, en quien tu padre siempre confió. Te envié con tus parientes, y le di a mi amante una señal para actuar. Le pasó los documentos a Andrew para que los firmara, y él los firmó sin mirar, porque confiaba en él. La propiedad ya era nuestra, solo era cuestión de tiempo. Andrew concertó una reunión de negocios con empresarios imaginarios en un pueblo vecino, y él se quedó en casa, alegando enfermedad. En la carretera, Andrew fue detenido por los matones de Jackson, que le pidieron ayuda con un coche averiado. Tu padre ni siquiera tuvo tiempo de cerrar la puerta del coche antes de que le golpearan en la cabeza con un palo. Y luego no sé qué le hicieron. Pensé que Andrew iba a hacer que los chicos lo secuestraran y lo retuvieran una semana, pero no fue así. No me enteré de la verdad hasta más tarde, y no te lo dije. Pero no debería haberlo hecho, sé lo que he hecho y cuántos problemas he causado. De todos modos no era feliz, y Andrew me abandonó casi inmediatamente, dejándome con una miseria. Decir que Kerry estaba conmocionada era no decir nada. Todo este tiempo había añorado a su padre, aunque pensara que era un cobarde irresponsable y un mentiroso. De hecho, su padre adoptivo se había convertido él mismo en víctima de la traición. Por una perversa ironía del destino, aquella dura conversación fue la última de Susan. No dijo nada más y murió 2 horas después de conocer a su hijastra. Después de enterrar a su madrastra, Kerry intentó encontrar información sobre su padre adoptivo, pero habían pasado muchos años y se había perdido su rastro. Lo más probable era que estuviera muerto y llevara mucho tiempo descansando en la tierra húmeda. Y ahora, después de tantos años, la mujer no veía ante sí a un viejo vagabundo encapuchado, sino a su padre adoptivo, Andrew, que se había convertido en el suyo propio. «Papá, papá». «¿Eres tú?», exclamó la mujer y, ante el gran asombro de su hija, corrió a abrazar al anciano. Hubo de todo. Lágrimas, exclamaciones de asombro y mucha alegría que acompañaron a un encuentro tan inesperado. Según se supo más tarde, los matones de Jackson no habían matado a Andrew, sino que solo le habían herido de gravedad. La situación empeoró por el hecho de que, tras sus heridas, el hombre perdió la memoria y estuvo postrado en cama durante meses. Unos lugareños lo encontraron en un claro cercano al pueblo. Tras un largo periodo de tratamiento, volvió a ponerse en pie. Andrew cayó entonces en una terrible depresión de la que le sacó un antiguo quiropráctico. Fue él quien le ayudó a levantarse de la cama con numerosos ejercicios y masajes. Poco a poco empezó a recuperar la memoria, pero el hombre solo recordaba su nombre y el pueblo donde vivía. Su padre no permaneció mucho tiempo en el pueblo y se marchó a la ciudad para recordar al menos algo más. Cierto es que seguía sufriendo fuertes dolores de cabeza y que a veces, a la vista de extraños, tartamudeaba gravemente. Por desgracia,
su búsqueda fue infructuosa. Andrés, desesperado, empezó a beber, y al cabo de unos años estaba tan hundido que se convirtió en un mendigo callejero. Moviéndose de un lugar a otro, terminó en el centro de la ciudad, que, en su mente, ofrecía una mejor oportunidad de supervivencia. Ya había dejado de beber, pero ya no podía rebobinar el pasado. Sobre todo porque Andrew era un completo huérfano, sin nadie más que su hija adoptiva y su esposa traicionada, Susan, que para entonces ya estaba muerta. Y ahora, al ver a una Kerry adulta y a su hija frente a él, el hombre no pudo contener las lágrimas y se sintió indeciblemente feliz de conocerla. Debido a la experiencia y a las fuertes emociones, Andrew recobró repentinamente la memoria y recordó toda su vida pasada. Cogiendo a Kerry y a Katy de la mano, el hombre se dirigió a su felicidad, con la que había soñado durante tantas noches frías en su choza sin calefacción. Andrew sabía que, a partir de ahora, su vida sería muy diferente, y nadie le tendería una trampa tan mezquina. ¿Y mi nieta? ¿Está cojeando?, preguntó papá con cautela. Fue culpa mía, no llevé la cuenta. Katy se lastimó la pierna. Fue una mala fractura, no se curó bien. La dejó coja, respondió Kerry con tristeza. El anciano suspiró e involuntariamente aminoró la marcha. Francamente, era desagradable para Andrew aparecer con una imagen tan poco favorecedora delante de su hija, a la que consideraba su allegada. Pero en realidad no era así. Kerry estaba literalmente dispuesta a cargar a su padre en brazos, sintiéndose culpable por no haber podido encontrarlo antes. Aunque la mujer seguía trabajando en la biblioteca, tenía un empleo a tiempo parcial y podía alquilar un lugar decente donde vivir. Así que, junto con su padre y Katy, ahora tenían sitio de sobra. En cuanto Kerry llevó a Andrew a la casa, los omnipresentes vecinos empezaron inmediatamente a cuchichear sobre él. «Mira eso. La chica está fuera de sí. Ha metido a una fulana en casa. Podría robar algo», dijeron los chismosos locales. Intentando ignorarlos, Kerry se puso manos a la obra. Llenó la bañera de su padre, luego puso junto a ella una muda de ropa, material de afeitado, espuma y loción. Todo esto lo compró en la tienda, ya que hacía tiempo que había tirado las cosas de Henry a la basura. Bueno, ahí lo tienes. Eso es diferente. 20 años más joven. Si ahora encontrara un buen trabajo, podría vivir, susurró Andrew, pasándose la mano por la mejilla afeitada. No deberías tener tanta prisa, papá. Todavía hay tiempo, comentó Kerry con cautela. Pero su padre no quería oír hablar de ser una carga para la familia. No solo eso, Andrew quería ahorrar dinero para la operación de Katy y librarse por fin de su cojera. Al día siguiente, comenzó su búsqueda. Andrew Jackson cogió el periódico local con los anuncios clasificados, lo abrió por la última página y empezó a estudiar la columna «Búsqueda de empleo». Así que, camionero de pan. No, eso no funciona para nosotros. Cargador en una tienda de muebles, no. No con mi artritis, murmuró el anciano mientras estudiaba los anuncios. De vez en cuando miraba a Katy, que seguía el juego del abuelo, diciendo: «Tómate tu tiempo. Busca algo mejor, abuelo». Andrew Jackson estaba a punto de dejar el periódico a un lado cuando vio un anuncio muy extraño. Se necesita un hombre para trabajar como vigilante en un almacén. La edad del candidato no importa. Para cualquier información de interés llame al siguiente número de teléfono, se leía. Eso es exactamente lo que me gusta. No me asusta el trabajo. Lo principal es no defraudar a mi salud, exclamó el hombre. Tras llamar al número de teléfono indicado, Andrew Jackson concertó una cita. El empresario ofreció al hombre una visita personal al almacén y a las condiciones de trabajo antes de que fuera a trabajar. «Pues rómpete una pierna, papá», susurró Kerry y besó a su padre en la mejilla. Andrew Jackson asintió y se dirigió a la parada del autobús. El anciano se cronometró, recordando la regla: la exactitud es la cortesía de los reyes. Aunque él mismo había dejado de ser rey hacía mucho tiempo, seguía cumpliendo la regla: nunca llegues tarde. El empresario resultó ser un agradable joven de unos 30 años con un traje caro que le quedaba muy bien. «Usted es el que va a trabajar, según tengo entendido», empezó diciendo el empresario. «Sí, soy yo», respondió el hombre.
Mi nombre es Harry Morrison. Pero puedes llamarme Harry. Después de todo, eres lo bastante mayor para ser mi padre, sugirió el empresario y tendió primero la mano. Andrew Jackson ya se había limado la espalda cuando vio un enorme lunar del tamaño de una manzana en la muñeca del tipo. En ese preciso instante, la mente del hombre se nubló, y los remolinos de la memoria le arremolinaron en una danza de patrones y escenas de su pasado. Allí estaba él, que aún no era un anciano, tirando del brazo de un niño ahogado que había sufrido un calambre muscular. La visión fue tan precisa y clara que el anciano sintió claramente el sabor ligeramente salado del agua del río en sus labios. ¿Ocurre algo? ¿Qué estás mirando?, preguntó Harry sorprendido. Andrew Jackson tomó aire en el pecho y susurró. ¿En tu mano? Hace muchos años, salvé a un niño de ahogarse en el río. Tenía una marca de nacimiento como la tuya. La cara de Harry cambió y se puso pálido. En sus ojos se veía que comprendía lo que el anciano le decía. ¿Jesús? Sí, era yo. No te equivocas, añadió el empresario con voz temblorosa. Grandes lágrimas rodaron por sus mejillas, e hicieron que el corazón de Andrew Jackson latiera furiosamente. ¿Cómo podía saber entonces, casi 15 años atrás, que estaba salvando a su futuro patrón? Verdaderamente, Dios obra de maneras misteriosas. Harry abrazó a Andrew Jackson y lo condujo a su coche. Ahora, vamos a un restaurante. Almorzaremos y luego ya veremos qué hacer, dijo el empresario, abriendo amablemente las puertas de su todoterreno al anciano. Estoy avergonzado, de verdad. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué tengo que agradecer? Bueno, salvé, murmuró Andrew Jackson con inseguridad. Pero era imposible hacer cambiar de opinión a Harry. Metiendo casi a la fuerza al anciano en el coche, el empresario arrancó el motor y condujo hacia el centro. 15 minutos después estaban sentados en un acogedor restaurante, disfrutando de un delicioso almuerzo, preparado personalmente para ellos por el chef. Fue allí donde Andrew Jackson, habiéndole cogido el tranquillo, habló de lo que le había sucedido entretanto. No olvidó mencionar la traición de Susan y la cojera de la nieta de Katy. El rostro de Harry se fue ensombreciendo a medida que el anciano pasaba de una noticia a otra. Sí. Tu vida es un thriller. Has pasado por muchas cosas. Y, sin embargo, has sobrevivido y sigues siendo humano. Harry resumió la historia de su interlocutor. Luego, mirando al anciano a los ojos, el hombre de negocios dijo: Creo que puedo ayudar a tu pena. La niña tiene un largo camino por recorrer, y ya está cojeando. Tengo el dinero y las conexiones. Haré los arreglos necesarios y pagaré la operación. Y para ti, Andrew Jackson, te daré otro trabajo. Mucho mejor que este. Has estado en negocios antes, ¿no? ¿Por qué no diriges el departamento de ventas de mi empresa? Todos han dejado de cazar ratones allí. Andrew Jackson se sentó y no podía creer lo que acababa de oír. Su vida estaba cambiando. Y de la manera más radical. En casa, Andrew Jackson voló como si tuviera alas. Tras contarle a su hija su encuentro con Harry, el hombre la sorprendió literalmente con la noticia de que el empresario se había ofrecido voluntario para ayudar a Katy con su operación. Dios mío. ¿Es realmente cierto? ¡Qué buen hombre!, exclamó Kerry. Andrew Jackson asintió con la cabeza y se enjugó una lágrima. En su vida había visto muchas cosas, pero esta era la primera vez. Aún tenía ante sus ojos el rostro asustado del niño que se ahogaba en el río y que más tarde se convertiría en un próspero hombre de negocios. Ahora, el anciano se daba cuenta de que si no hubiera salvado a aquel chico entonces, nunca habría ayudado a su nieta Katy, que se encontraba en tan mala situación. Al ocuparse de todas las molestias de la operación y la posterior rehabilitación, Harry cumplió su palabra y consiguió que todo saliera a pedir de boca. Pronto, la pequeña Katy se encontraba entre las paredes de una clínica de traumatología musculoesquelética de primera categoría, esperando ansiosa la cita con el médico para operarse. Cada mañana, tachando el día que había pasado en su calendario, Katy se iba acercando a la tan esperada fecha. Mientras tanto, estaba con su madre y su tío Harry, quien, sin saberlo, se veía envuelto en un torbellino de acontecimientos que provenían de su pasado.
Afortunadamente, gracias a la profesionalidad de los médicos y a las últimas técnicas de tratamiento, la operación fue un éxito. Como dijo el traumatólogo el segundo día de tratamiento, Katie bailará en la boda de sus padres. Al ver a su hija dar sus primeros pasos, Kerry no pudo contener las lágrimas. En ese momento, quiso gritar al mundo de felicidad. Después de tanto calvario, la mujer dejó que las lágrimas fluyeran. Por primera vez en su vida, no eran lágrimas de pena o resentimiento. El pasado pasó ante sus ojos como un tren expreso que se aleja a toda velocidad. Harry tampoco se quedó al margen y le compró a Katie una bicicleta nueva para motivarla a recuperarse lo antes posible. De forma discreta, el empresario sintió los problemas de Kerry y su hija, que se habían convertido en familia para él. Cuando Katie recibió el alta del hospital, Harry ya se había convertido en un auténtico ángel de la guarda para la familia Goboro. Mirando a este alegre trío, Andrew Jackson se sorprendió a sí mismo pensando que tal vez esta sea la felicidad con la que sueña todo hombre en la tierra. Unos 2 meses después de ser dados de alta de la clínica, Harry y Kerry protagonizaron una fastuosa boda, cuyo alcance conmocionó a muchos residentes. Katie, tal como le había prometido el traumatólogo, aprendió un baile divertido y enérgico, que provocó un aluvión de aplausos de los invitados. Riendo alegremente, Katie abraza a su madre y a su padre, a quienes quiere más que a nada.